En el mundo de los negocios, cada producto tiene una historia única. Detrás de cada historia, encontramos una innovación que ha sido reconocida por la BBC como uno de los 50 inventos más transformadores de la economía moderna por su impacto en la manera en que compramos y vendemos. El código de barras. Surge con el propósito de simplificar la identificación de productos y, posteriormente, para potenciar el comercio omnicanal en puntos de venta físicos y anaqueles digitales. Desde su creación, ha revolucionado la gestión de inventarios y la trazabilidad de productos, fortaleciendo la cadena de suministro, reduciendo costos, minimizando errores y mejorando la experiencia del consumidor. Desde 1986, GS1 México ha facilitado el comercio, unificando y estableciendo los fundamentos para la transformación digital de las empresas, siendo un socio clave para la profesionalización, crecimiento y sostenibilidad de los negocios de las industrias de retail, manufactura, salud, banca y finanzas, primario y moda. A través de ofrecer soluciones como la app InfoCode, que proporciona información confiable sobre tus productos y empodera al consumidor, o Inventario Inteligente, una plataforma que garantiza la disponibilidad de tus mercancías en el punto de venta, o en el caso de Sinfonía Más, el catálogo electrónico más completo para fortalecer la relación comercial con tus socios de negocio mediante mensajes electrónicos y otros estándares. Todas estas soluciones nos permiten hablar el lenguaje global de los negocios. De cara al futuro, estamos liderando la transición de los códigos de barras tradicionales hacia los códigos 2D. Esta evolución fortalecerá la cadena de suministro, empoderará la toma de decisiones y ofrecerá mayor seguridad a los consumidores sobre sus compras. Desde la huerta o la fábrica hasta que los productos llegan a las manos del consumidor, GS1 México se destaca como un aliado estratégico para el crecimiento y la excelencia empresarial. Juntos, estamos codificando un futuro de innovación, sostenibilidad y colaboración para mejorar la calidad de vida de las personas. Por todo ello, acércate con nosotros, porque en GS1 México lo tienes todo. Productos y servicios que impulsan el crecimiento y la calidad en cada etapa del proceso, desde la producción hasta la satisfacción del consumidor. Muy buenos días a todos. Gracias por estar en una edición más del programa de Estándar Salud aquí en GC1 México en colaboración con todos los miembros de COSADIM, que es la Coalición por la Salud Digital en México. Y justamente de eso vamos a hablar hoy, de la salud digital en México. Y para esto tenemos un experto y amigo de demasiado tiempo ya, que yo siempre me he preguntado cómo logra estar en todos lados, porque siempre lo encontramos, siempre está inmerso, involucrado y por supuesto actualizado en todo lo que tiene que ver en cuanto a salud digital. ¿Y qué les puedo decir? De hecho, me atrevo a contarles un poquito de su trayectoria. Nuestro ponente de hoy es fundador de Medikit, que es este ecosistema que impulsa la receta electrónica y la digitalización en hospitales, farmacias y aseguradoras en México y Latinoamérica, con ya más de 10 años de experiencia en innovación en salud. Ha liderado también proyectos que han conectado a miles de médicos y pacientes con soluciones digitales, entre ellos receta electrónica, habilitando la interoperabilidad y la reducción de rechazos en farmacias, y también el proyecto de Conéctate a una mejor experiencia en salud, que es una campaña que reúne a líderes perdón, que acelera, para acelerar la transformación digital. Ahí estuvo un poco trabalenguas, discúlpenme. Pero bueno, me da mucho gusto presentarles a nuestro ponente, a Bruno Valera. Seguramente ustedes ya lo conocen, entonces aprovechemos estos minutos con él y hagámosle muchas preguntas, porque yo sé que a él le gustan las preguntas. Hola Bruno, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la introducción, gracias a Osiris, gracias a Diego, gracias a todo el equipo de GC1, particularmente a Cosadim. Encantado de estar aquí. Veo que ya tenemos suficientes participantes para arrancar. Y digo, yo creo que tengo una petición para los participantes. Porfa, no me dejen hablar como merolico todo el tiempo. En el momento que tengan algún comentario, alguna duda, anímense a escribir ahí en el chat. Vamos a hacer esto dinámico para que pase bien el tiempo y que podamos aprovechar mucho esta sesión. Miren, tengo algunos temas relevantes preparados.
Pero a final de cuentas, creo que las mismas preguntas, las mismas interacciones que vayamos teniendo es lo que nos va a dar el rumbo de esta sesión. El problema de hablar de salud digital en México es que es muy amplio y podemos agarrar muchísimas líneas de tratamiento, pero bueno, vamos a enfocarlo un poquito a lo que por lo menos yo conozco mejor, que es todo el tema de receta electrónica, expedientes clínicos electrónicos y su integración entre los diferentes jugadores del ecosistema. Pero antes de irme directo a ese tema y voy a empezar a presentar, por favor díganme que cuando puedan ver mi pantalla. Listo. Pero antes de empezar a hablar del tema de salud digital, para mí siempre es bien importante pues, dar un poquito de contexto primero quién soy, ya me ayudó a presentarme Evelyn, también platicar un poquito de nuestra compañía, ¿no? De Medikit. Medikit hoy en día es un interoperador de datos en el mercado de salud. Y creo que la mejor forma de compararlo contra algo que todos conocemos es contra la factura electrónica en México. La factura electrónica en México hoy en día es regulada por el SAT y para que tu factura sea válida tiene que pasar un proceso de timbrado con los PACs, que hay muchos a nivel nacional, y eso le da una certeza de que ese documento ha sido timbrado exitosamente. Pues la receta electrónica es algo muy similar. Hoy en día el paciente va con su médico de forma muy tradicional, pero lo que estamos tratando de hacer, no solo yo, sino muchísimos jugadores en el mercado de salud, es que esos médicos empiecen a utilizar aplicaciones de salud. ¿Por qué les decimos aplicaciones de salud y no expediente clínico electrónico? Pues porque pueden ser múltiples aplicaciones, ¿no? Hay GIS hospitalarios, hay expedientes clínicos, hay, ya saben, la variedad de herramientas que ha tenido en los últimos años el sector, pues es muy amplia. ¿Y por qué es relevante que el médico se digitalice? Porque eso es lo que nos permite que la información que hoy en día vive en papeles, vive de forma dispersa en historias clínicas, se digitalice. ¿Cuál es el objetivo de digitalizarlo? Que a través de nuestra nube podamos hacer intercambio de información con múltiples proveedores de salud. ¿Quiénes son proveedores de salud? Farmacias, laboratorios, ópticas, hospitales, servicios de rehabilitación, lo que tú quieras. El objetivo es lograr un flujo de información integrado que permita que toda la información esté fluyendo de forma efectiva, de forma segura para el aprovechamiento de los datos. Entonces, hoy en día, afortunadamente, tenemos presencia en 8 países, tenemos más de 210,000 doctores, gracias a nuestros partners, a las herramientas tecnológicas con las que trabajamos. Tenemos presencia en cerca de 12,000 puntos de venta, en cadenas de farmacia, cadenas de autoservicio, más de 58 hospitales con los que ahorita trabajamos, alrededor de 10, 12 aseguradoras ya. Y pues bueno, eso nos hace uno de los ecosistemas más completos en el país y en Latinoamérica cuando se trata de salud. Pero bueno, esa presentación era muy rápida. La verdad es que no estoy aquí para hablar de mí, sino para hablar de salud digital. Y ahora sí, para eso vamos a empezar a dar un pequeño contexto. Eve, te voy a pedir un favorzote. Como estoy viendo mi pantalla de PowerPoint, si por ahí hay un mensaje, un chat, algo que creas que vale la pena, por favor, interrúmpeme y regreso a la pantalla para poder atender. Primero, quiero recordarles algo. Si todos son de México, creo que están muy bien enterados de que tenemos una alta fragmentación del sistema de salud mexicano. Y primero podemos pensar en que está el sistema público y el sistema privado. Pero la realidad es que, por ejemplo, el sistema público tiene una alta fragmentación. Esta lámina ya es muy vieja porque ha tenido muchísimas evoluciones. Por ejemplo, ya no existe el Seguro Popular, pero solamente es para ejemplificar que tenemos Pemex, tenemos Sedena, tenemos IMSS, tenemos ISSSTE, tenemos servicios locales, tenemos fideicomisos, todo colgado de un sistema público de salud. Y hablando del sistema privado, podríamos pensar que solamente es un sistema privado y que solo funciona de una manera, pero tampoco es así. Tenemos gasto de bolsillo, tenemos aseguradoras privadas, tenemos un sinnúmero de proveedores privados, lo cual pues ya con eso tenemos un sistema bastante complejo donde existir. Y voy a empezar a dar datos, algunos parecerán alentadores, no es para que se depriman, simplemente para que sepamos dónde estamos ubicados como país. Hoy en México, por ejemplo, tenemos una cobertura de seguros de salud privados que está rondando 10-11%. La verdad es que no sube ni baja. En los últimos años se ha mantenido así.
Y eso nos coloca en los peores lugares de la OCDE en temas de protección de nuestra población. ¿Qué quiere decir eso y por qué es importante colocarlo? Que tenemos uno de los gastos de bolsillo más altos de la OCDE. Ya le perdí un poquito la huella, pero éramos el segundo, o sea, de abajo hacia arriba, el penúltimo, como lo quieran ubicar, de mayor gasto de bolsillo. Ya no sé si estamos en el último o cómo ha evolucionado. Pero lo que sí podemos saber es que en ese gasto de bolsillo, más del 61% corresponde a servicios médicos de salud. Ajá. Ahí se componen temas dentales, en temas de ingresos hospitalarios y demás, pero todo ese consumo acaba en farmacias, acaba en servicios médicos, acaba en consultorios. Eso es bien importante saber que, aunque podamos decir que la cobertura de salud de nuestro país público tiene un gran porcentaje de cobertura a través del IMSS, a través del ISSSTE y demás, la realidad es que todavía tenemos una presencia muy fuerte de gasto de bolsillo en cómo se compone el gasto. Y y también la verdad es que estamos en un mercado que crece. A diferencia de otros mercados que han tenido de repente de crecimiento, la verdad es que México, por lo menos en retail y en canales hospitalarios, sigue creciendo. Desde COVID y en adelante no hemos tenido etapas de decrecimiento. El trimestre anterior sí tuvimos un sustito ahí, de repente no creció tanto como queríamos, pero la realidad es que nuestro mercado crece. Quiere decir que los servicios de salud van a seguir siendo una prioridad en el mercado para los siguientes años. ¿Mm? Estos ratitos ahí se los voy a dejar, se los compartirán, pero simplemente es para decirles que el mercado está creciendo. Ahora, algo que para mí siempre se vuelve bien interesante es esta gráfica. Si es un mercado creciente, es un mercado con poca cobertura de servicios de cobertura de seguros privados de salud, pero también es una realidad que México está muy por abajo de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud en el número de consultas que tiene que tener al año. Hablamos promedio, ¿no? En condiciones de salud y enfermedad. La OMS recomienda que estemos en 5 consultas anuales. Bueno, el promedio de la OCDE está en 6 consultas anuales. México es el más bajo, con solo 1.5 consultas médicas por paciente por año. Si me preguntan a mí, yo también creo que Corea está un poquito elevado. Tener 15 interacciones médicas por año creo que puede ser una carga muy fuerte para los servicios de salud público. Pero la realidad es que pues, nos hace falta equilibrarnos un poquito con la media del OCDE. Y hay algo que es bien relevante, que ya empezó a medirse en el 2021 de forma oficial por la OCDE, es el volumen de consultas médicas por telemedicina por persona en cada uno de los países. Por supuesto, si comparan esto contra la gráfica pasada, van a ver que hay muchos menos países, que todavía es una medición nueva. De hecho, México no aparece en la lista, pero es bien relevante identificar que, por ejemplo, países como España, como Israel, ya incorporan cerca de 3 consultas por telemedicina por persona por año. Esto quiere decir que ya empezamos a identificar una tendencia hacia la digitalización de los servicios de salud. Por supuesto que hay barreras regulatorias, pero bueno, ya empezamos a ver que es una medición y es un patrón importante para los países en la adopción de los servicios de salud digitales, ¿verdad? Y este dato, yo todavía personalmente no me lo creo tanto porque me toca interactuar todos los días con hospitales, con clínicas, con médicos, pero son los datos oficiales y pues, yo no los voy a desmentir. Nos indica que México actualmente tiene alrededor del 30% de las unidades con una implementación de un expediente médico electrónico. Les digo, yo personalmente creo que estamos un poquito más abajo, pero vámonos con estas cifras oficiales. Lo que sí es relevante es entender que países que ya han logrado una alta adopción del expediente clínico electrónico, pues bueno, nos llevan una fuerte ventaja que México tiene que subsanar muy rápidamente para poder avanzar. Hasta aquí, ¿alguien ha tenido alguna duda, algún comentario? Seguimos avanzando.
De momento no veo algo en el chat, pero a mí sí me surgió una duda, Bruno. O sea, me queda claro y lo comentabas hace unos minutos que hay diferentes factores que nos han impedido este progreso o alcanzar este nivel tecnológico. Pero ¿crees que también sea como un factor cultural? O sea, que nosotros como pacientes tengamos esta resistencia a migración, a usar este tipo de plataformas. ¿O qué crees que también esté, hablando particularmente desde nuestro lado, ¿no? Como pacientes. ¿Qué crees que sea? ¿O qué ves tú? Ah, es bien interesante. Hay dos teorías grandes sobre cómo se tienen que impulsar estos modelos de transformación digital en el mercado. Y hablamos comparando los servicios de salud con todo el resto de las industrias. Creo que una de las industrias que son bien interesantes cómo han evolucionado son las del transporte. Caso Uber, Didi, contra los taxis. Piensa que nuestra industria ahorita está muy cargada a hacer un taxi, servicio muy tradicional, no digitalizado y demás. Y migrar a un expediente clínico electrónico es migrar a utilizar Uber, utilizar Didi, todas estas herramientas digitales que nos permiten transportarnos. Las dos teorías nos dicen, la primera es cuando el paciente pueda encontrar valor a través del uso de tecnología, automáticamente va a migrar a utilizar servicios tecnológicos. La otra teoría dice, hasta el momento en que el país impulse regulaciones que hagan obligatoria o más sencillo el uso de la tecnología, se va a dar este fenómeno. Entonces, la realidad es que hoy nos encontramos en un encruce. ¿Por qué? Porque no hemos podido, y me incluyo, no hemos podido como industria poder transmitir los beneficios de la digitalización al paciente. Todavía tenemos algunos temas que tenemos que resolver para que el paciente diga, no, esto es mejor que ir al consultorio de enfrente. Y por otro lado, tenemos un país que está un poquito atrás en el impulso de leyes, el impulso de agendas de salud digital. En enero de este año ya tuvimos un primer ejercicio que impulsaba la salud digital, pero todavía falta de que venga acompañado de regulaciones secundarias, de leyes secundarias, de normas que den perfecta claridad a todo este universo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues hay que estar atento a ambos lados, a lo que está desarrollando la industria, pero también a lo que está ocurriendo regulatoriamente, y ahorita un poquito más adelante voy a platicar algo al respecto. ¿Quién recuerda perdóneme, ¿yo decía algo más? No, agradecerte, me quedó claro. ¿Quién recuerda este personaje de la salud pública en México en los años de COVID? ¿Se atrevió él a decir algo que ahorita ustedes me dirán si están de acuerdo o no? Pero básicamente él eh, criticaba muy activamente a los consultorios adyacentes a farmacia. Él criticaba que no resolvían realmente los problemas de salud en el país. ¿Por qué? Porque eran puntos aislados de contacto que no permitían dar un seguimiento continuo a cada paciente. Hay también igual, o sea, como poniendo el balance, pues la realidad es que los consultorios adyacentes en el país han venido a rescatar al sistema público porque pues se vuelven el primer punto de atención de prácticamente todos los pacientes en México. Sin embargo, y aquí es donde se pone interesante la plática, tiene su toque de verdad al decir que al estar estos puntos aislados, separados, no permiten dar continuidad a los pacientes. Imagínate el escenario donde yo como paciente, que tengo tal vez diabetes o alguna comorbilidad, llego a un consultorio de adyacente a farmacia. Esa información de que yo ya fui diagnosticado con una comorbilidad o con algo con algún diagnóstico particular, no fluye hacia el sistema de salud en México. Entonces, eso le impide a las poblaciones, o sea, a los gobiernos, a las poblaciones tomar decisiones verdaderamente informadas sobre salud. Y eso aplica para cualquier decisión que tienes que tomar como Estado, como país. ¿Cómo decides cómo vacunar? ¿Cómo decides cómo comprar medicamentos? Ahorita que acaba de salir la licitación para la compra consolidada de medicamentos. ¿Cómo tomas ese tipo de decisiones si no tienes la capacidad de integrar información de todo tu ecosistema de salud? Entonces, aunque sé que este personaje ha sido bastante controversial, pues creo que tenemos que entender el trasfondo de los comentarios que vienen de este tipo de figuras.
y por qué quiero comentarle? Porque hagan ustedes un ejercicio de reflexión. ¿Y cuántas veces no han escuchado la frase de colocar al paciente en el centro? No puedo verlos y no puedo ver manitas levantadas para preguntar, pero estoy casi seguro que todos en algún momento lo han escuchado. Y lo preocupante de esta frase es que normalmente dicen, oye, vamos a poner al paciente en el centro, pero lo que no terminan de decir, sí, pero es mi paciente. Es mi paciente, es mi cliente y yo lo voy a poner en el centro, nadie más. Y es un tema bien peligroso en un ecosistema como el nuestro, que está tan fragmentado, que no tiene tecnología, porque es imposible poner al paciente en el centro. Y, y es aquí donde empiezo a abordar el tema del uso realmente de la tecnología. Deloitte, hace unos cuantos meses, se puso a analizar realmente cuál era este rol de las farmacias, específicamente por el tema de los consultorios, ¿no? ¿Cuál era su rol en el sistema de salud en México? Y se da cuenta que era un elemento clave, es decir, no pueden de la noche a la mañana desaparecer estos consultorios adyacentes a farmacia por el volumen de atención que tienen, pero que algo que era bien importante es que requerían incluir herramientas de digitalización como el expediente clínico electrónico, como la receta electrónica, que les permitiera superar la fragmentación actual que tiene el sistema. Entonces, pues bueno, ya la conversación está ahí, ya los jugadores saben que la tecnología se vuelve un tema importante. Entonces, pues lo que estamos esperando es que en los siguientes años empiece a haber una mayor adopción de estas tecnologías. ¿Y por qué se vuelve importante la tecnología? Por lo que platicábamos hace un momento. El proveedor de salud, y esta es una laminita que yo me robé de ahí de unos amigos, el proveedor de salud ya no juega solo en el mercado, ya no puede atender ningún hospital, el que me digan, el de mayor volumen de camas, el que tenga mayores unidades en el país, tiene la capacidad de tener absolutamente todo lo que se necesita en salud. Entonces, cualquier proveedor tiene que interactuar perdón, con hospitales, con programas de prevención, con seguros, con centros de diagnóstico y tratamiento, con farmacias, con otros médicos. No están dentro de su ecosistema, muy probablemente sean proveedores diferentes, sean empresas diferentes, y la única forma de lograr esa integración es a través de tecnología. ¿Por qué? Porque la ruta del paciente no es única. Piénsenlo y pónganse en la cabeza, por ejemplo, de un médico. El médico dice, oye, yo soy el más importante de la ruta del paciente porque sin mí no tiene un diagnóstico y se le puede dar un tratamiento. Pero luego levanta la mano un laboratorio y dice, oye, a ver, espérame, doctor. No es cierto, yo soy el más importante, porque si yo no le hago las pruebas de laboratorio, tú no puedes llegar a ese diagnóstico. Y luego levanta la mano una farmacia y dice, oigan, a ver, paren, hold your horses. No, no es cierto, porque si yo no le doy el tratamiento al paciente, no se va a curar. Y creo que esa es el primer tema que tenemos que cambiar como industria. Ninguno, ni todos somos más importantes que el que está enfrente. ¿Por qué? Porque la ruta del paciente no es solamente una. El paciente pasa por tres etapas que a mí me gusta bautizarlas así. Son las de cuidado, que son todas las etapas que son antes de la enfermedad, donde podemos ser temas preventivos, donde podemos enfocarnos en el cuidado de su salud general. Temas de curar, que es cuando ya presenta algún trastorno de su salud, donde se dan asesorías, se dan consultas médicas, donde hay un tratamiento médico y un seguimiento. Pero también hay un elemento clave en estos modelos que son los de protección. Ya les decía que tenemos poca cobertura de servicios privados de salud y de públicos, pues también se vuelven relevantes como elementos de cobertura de salud, como emergencias o asistencias secundarias, se involucran en la ruta del paciente. Recuerden que hablar de salud es hablar de economía, es hablar de integridad física completa de una persona. Cuando hay un evento de salud, puede afectar su economía, puede afectar muchísimas cosas que están alrededor del paciente y se tienen que tomar en cuenta a la hora de diseñar cualquier modelo, cualquier sistema de salud. Y también todas estas rutas de paciente, no existe una sola plataforma que haga todo. Hay expedientes clínicos electrónicos para doctores, hay aplicaciones para seguimiento de tratamientos del paciente, hay puntos de venta para laboratorios, hay GIS de rayos X. Pues imagínense la complejidad tecnológica
que vive en estos ecosistemas. Antes de avanzar, querido equipo, ¿hay algún comentario, duda, Eve? ¿Vamos bien? Sí, hasta ahora no. Reiteramos, cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer está habilitado el chat. Sientan toda la confianza, aprovechemos estos minutos. Sí, bueno. Perfecto, muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo logramos esto? Es una pregunta que quiero que se hagan así ustedes. ¿Qué necesitamos para llegar a un mundo, bueno, a un país donde tengamos proveedores, tecnologías y voluntad integrada en un ecosistema digital? ¿Necesitamos inversión? ¿Necesitamos regulación? ¿O necesitamos un cambio cultural? Son libres de pensar y opinar eso. Ahorita piénsenlo porque lo que sigue ya tiene que ver más con cómo podemos resolver todo esto. Ah, perfecto, muy bien. Ok, para hablar un poquito del contexto histórico de la evolución de la salud digital, voy a no irme tan lejos porque no me puedo ir tan lejos, ha evolucionado esto demasiado rápido, pero me voy a ir 10 años atrás. En el 2016, la industria de la salud era la tercera industria menos digitalizada a nivel internacional. Entonces, healthcare, si lo ven en la laminita, está, bueno, está, perdónenme, en el cuarto. Solamente abajo está hospitalidad, construcción y agricultura. Industrias pues, históricamente no digitalizadas. Pero desde ese momento pues, nos preguntábamos, oye, ¿por qué una industria que salva vidas, que podría beneficiarse tanto de la tecnología, no está ocurriendo? Simplemente no pasaba. Pues bueno, eso fue un diagnóstico que se tuvo en ese momento. Y en el 2020 debido al COVID y a todo lo que implicó, tuvimos cifras récord de inversión en health tech, que es toda esta industria de salud digital, y en biotech. Ajá. Dos industrias que pues, la verdad es que se volvían bien relevantes y hubo un flujo de inversión récord. Lo que vimos los que estábamos en este momento en la industria es que, pues en efecto, vivimos un adelanto de por lo menos 7 años en digitalización. De repente nos vimos que médicos empezaron a adoptar expediente clínico, la receta electrónica se volvió relevante. Hubo países como Argentina, como Brasil, que en momento de urgencia regularon rápidamente el uso de estas herramientas y ahora ya son ley. Entonces, por los que estábamos en este mercado dijimos, oye, qué padrísimo, bueno, te digo, considerando la situación, pero pues ya tenemos un adelanto de por lo menos 7 años en digitalización impulsada por estas necesidades. ¿Saben qué es la hiperadopción? La hiperadopción es cuando una herramienta alcanza los 100 millones de usuarios. Y hay solamente un puñado de herramientas que han logrado esa categoría de hiperadopción. En esta gráfica podemos ver a Netflix, que le tomó cerca de 3.500 días llegar a esa hiperadopción. Y luego vemos a Twitter, a Facebook, a Spotify, a Instagram. Pero luego salió una herramienta que seguramente todos conocen, que es ChatGPT en el 2022. A ChatGPT le tomó 30 y tantos días, menos de 2 meses, llegar a los 100 millones de usuarios. Creo que después salió otra herramienta, creo que la China, que le ganó todavía a ChatGPT en el tema de hiperadopción. Si yo pusiera una línea aquí para adoptar, o sea, para ver dónde están colocadas las herramientas digitales de salud, ¿dónde lo vería? Seguramente ni lo vería. ¿Por qué? Porque no ha llegado ni siquiera a una adopción generalizada, menos a una hiperadopción. ¿Y por qué se vuelve relevante esto? Porque nos dimos cuenta en el 2021, 2022, ya que la ola de COVID bajó, ya que se denominó esto de la nueva normalidad, pues algo un poquito decepcionante para los que estamos en este mercado. Y es que el sector salud regresó a hacer exactamente lo que estaba haciendo antes de COVID. Dejó de utilizar los expedientes clínicos electrónicos, dejó de utilizar la telemedicina, dejó de utilizar la receta electrónica. Entonces, los picos que tuvimos de crecimiento se cayeron. Por ejemplo, esta gráfica que demuestra cómo el pico que hubo de uso de telemedicina contra post-COVID. Lo mismo con el tema de las visitas ambulatorias en Estados Unidos. Durante COVID, pum, cayeron y después volvieron a tener una tendencia de crecimiento hasta que llegaron a sus niveles habituales.
Entonces dijimos, oye, a ver, ¿por qué si ya tenemos un boom de inversión, ya los doctores lo estaban utilizando? ¿Qué carajos pasó para que volviéramos a regresar exactamente a donde estábamos? También, una de las cosas que luego decían los hospitales, oye, es que no hay tecnología suficiente. Pues la verdad es que después de todo ese boom de herramientas, perdón, de inversión, ahora tenemos herramienta para lo que se les ocurra en salud. ¿Se acuerdan de esa frase de los teléfonos que decían, hay una aplicación para eso? Pues bueno, lo mismo nos pasa en salud. Ya tenemos aplicaciones para prevención, para diagnóstico, para tratamiento, para cuidado, para administración, para finanzas, para cadenas de suministro de salud. Para lo que se les ocurra, ya hay aplicaciones. Entonces, caray, si ya están ahí, ¿por qué también no las estamos utilizando? Y creemos, porque esto también es ahora sí que auguro a futuro, que con la llegada de inteligencia artificial, con cloud code, que ahora le permite construir a cualquier persona, literal, sin ninguna experiencia, una aplicación web. Conocí recientemente a un doctor que dijo, es que ningún expediente clínico electrónico me llenaba el ojo, entonces yo con cloud construí mi propio expediente. Ay, joles, eso a mí me preocupó muchísimo, porque imagínate la implicación que eso va a tener en el volumen de herramientas digitales que van a existir en el mercado. Herramientas que pueden no estar reguladas y demás, pero pues la realidad es que pues, es lo que tenemos ahorita en nuestro mercado. Una inteligencia artificial que nos hace muchísimo más ágiles a la hora de construir herramientas digitales. Entonces, también en el 2023 se les preguntó a muchos líderes de tecnología cuál era el verdadero reto en la adopción de la tecnología. Y hay algunos muy claros, como el de la falta de una estrategia unificada, que es el número uno, o la falta de un presupuesto. La realidad es que ejecutar cualquier cambio de digitalización o alguna estrategia de digitalización requiere inversión. Pero me voy a colocar ahorita en el número tres, que es la resistencia del área clínica. Fue la tercera respuesta con mayor votos por los directivos de distintas unidades de salud, principalmente en Estados Unidos. Y eso nos abre pues, un tema importante, ¿no? Eh, Existe hoy un día un riesgo de obsolescencia latente de las áreas clínicas. ¿Por qué? Porque hace sí 50 años se publicaban 2, 3, hasta 15 journals médicos por mes. Hoy en día se está generando entre 50 y 100 journals médicos por día. Ajá, y estoy yendo bajito. ¿Qué médico tiene la capacidad de absorber toda esa información y reaccionar y poder seguir atendiendo a los pacientes? O te dedicas a cultivarte con toda la nueva información o te dedicas a atender pacientes. Entonces empieza a existir un gap muy fuerte entre la información y la data que se está generando en el sector salud y la verdadera utilización médica, la utilización clínica que puede darle un médico. Y es ahí donde las herramientas digitales se vuelven un aliado en la transformación digital. Hago mucho esta pregunta en algunas conferencias que doy y les pregunto así tal cual, oye, ¿va a poder la inteligencia artificial reemplazar a los médicos? Y ahí hay debate, siempre algunos dicen que sí, algunos dicen que no, pero cuando me dicen que no, lo que me dicen siempre es no, ¿por qué? Porque el paciente siempre va a requerir esa empatía y ese trato humano. Y entonces Bruno, les muestro, sí, adelante. perdóname, Osiris, es que justo ahorita, no con el afán de contestar esta pregunta que haces, nos pone el doctor Alan Cortés en el chat. Dice, muchos colegas se resisten a usar un expediente clínico electrónico por temor a ser vulnerada la información. Considero que es algo generacional, ya que los médicos más jóvenes no tienen esa resistencia. Por otro lado, hablando de receta electrónica, los médicos no la usamos al 100% porque pues aún las farmacias no la consideran oficiales y es molesto para el paciente volver a acudir a consulta por una receta tradicional. ¿Cómo vamos en tema regulatorio y aceptación de la receta digital? Saludos. Ahí tienes Alan, si él se lee la cruz otro. que yo conozco, ahorita le doy la respuesta, pero sí, en efecto, a ver, todo empieza a converger, ¿no? Es un tema de resistencia, es un tema de temas generacionales, es un tema
disponibilidad de herramientas, es un tema de regulación. La verdad es que no hay un solo factor, todo esto es multifactorial y pues tenemos que ir abordando todos los factores. Si me aguantas un poquito, Alan, voy a llegar a una parte de hablar de regulación para explicarte ahorita dónde estamos posicionados como país para el tema de regulación. Hay buenas noticias, pero no tan ágiles como quisiéramos. Bien, Entonces, solamente, perdón, sí, Bruno, aprovechando, veo que Rebeca González tiene su manita levantada. No sé por favor, si adelante. vamos a habilitarle el micrófono para que nos dé sus comentarios. Rebeca, tenemos o vemos tu micrófono apagado, si gustas habilitarlo. O si quieres dejarla por el chat, también, Rebeca. Bien. Bueno, en lo que se anima a hablar Rebeca, les voy adelantando, ¿no? Bueno, Entonces, fíjense esta gráfica donde primero se les preguntó a los pacientes que fueron atendidos por un doctor y por una inteligencia artificial, bueno, específicamente ChatGPT. La de la izquierda es de qué tan buena calidad era la respuesta clínica que les dieron. Y a los médicos los clasificó como, oye, me dio una respuesta aceptable. Ujú. Y a ChatGPT dijo, la respuesta fue muy buena. Creo que todos hemos hablado con ChatGPT. Normalmente, la respuesta es muy, muy buena. Pero luego se les hizo la misma pregunta en el tema de qué tan empático fue la comunicación de tu atención. Y fíjense cómo a los doctores los clasificó como no empáticos o muy poco empáticos, y a ChatGPT los clasificó como empático o muy empático. Entonces, esa idea que tenemos en la mente de que es que no, el médico no lo podemos reemplazar porque es el trato humano y es el trato empático, pues la verdad es que es una premisa que se está cayendo. Ojo, no estoy diciendo que los van a reemplazar, estoy diciendo que tiene que existir una convivencia de las herramientas digitales con el sector salud, por el riesgo de obsolescencia y porque pues, se vuelve una herramienta más del haber de los doctores. Al final de cuentas, creo que uno de los temas importantes es la cultura pues, que se transmite hacia el área clínica, no quiero decir hacia los doctores, hacia el área clínica, sobre cómo se tienen que hacer las cosas. Históricamente se han realizado las cosas de cierta manera. Entonces, cuando llega una nueva herramienta, dicen, oye, no, a mí me enseñaron a hacerlo de esta manera y así es como lo tengo que hacer. Es un sistema que tenemos que ir rompiendo poco a poco. Hace ya casi un año hicimos un estudio en conjunto con la Fundación Carlos Slim para entender cómo se estaba abordando el tema de salud digital en las universidades del país, si realmente hay esfuerzos desde la capacitación para decirles y empezarlos a introducir a este mundo. Fueron noticias interesantes, o sea, nos dimos cuenta que hay un volumen de universidades que ya lo están haciendo, pero también hay otras que no están incorporándolo. Entonces, todavía falta trabajar desde una perspectiva de capacitación. Eh, Bárbara no se animó, entonces le seguimos, ¿verdad? sí, creo que no puede habilitar su micrófono o algo sucedido, pero avancemos. Muy bien. Pues ahora voy a hablar un poquito de lo mío. Déjenme ver qué tanto tengo para ver dónde está el tema de la ley. ¿Qué creen? No tengo aquí el tema de la ley, pero ahorita me cambio de presentación. Ok, ¿por qué para nosotros la receta electrónica es clave? Porque la receta electrónica es el elemento que permite comunicar los distintos sistemas a través de estándares unificados. No es per se el papelito lo que nos interesa, sino cómo se traduce a distintos estándares ya preestablecidos, como los de GC1 que ahorita me voy a meter. Entonces, la receta electrónica da más accesibilidad, da seguridad, da conveniencia, da eficiencia. En efecto, como dice Alan, todavía no ocurre esto. Les decía al principio que queremos darle beneficio al paciente, pero ahorita no está ocurriendo porque hay unas regulaciones que impiden que la farmacia reciba al 100% la receta electrónica, entonces se rompe la experiencia del paciente. Pero si no tiene estas barreras, tiende a ser mucho más accesible, segura, conveniente y eficiente. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que todos los médicos tengan algún tipo de aplicación que les permita prescribir electrónicamente. Estas aplicaciones lo que hacen es asegurar, por ejemplo, para empezar, que los médicos sean médicos,
que estén plenamente identificados y que se tenga control sobre quiénes son los que están haciendo las prescripciones, nos permite tener catálogos de prescripción unificados y validados, y es ahí donde trabajamos mucho con QC1. La industria tiene múltiples medicamentos, les voy a decir así, la misma sustancia activa con la misma presentación tiene múltiples presentaciones en el país. ¿Por qué? Porque tenemos genéricos, genéricos de marca, patentes, cada laboratorio puede producir exactamente el mismo medicamento y cada uno tiene su clave. Si no adoptamos estándares, no hay manera, no hay poder humano que nos permita plenamente la identificación de estos productos. Entonces se vuelve clave que trabajemos con estándares como los de GC1 para identificación de medicamentos, también estándares internacionales de salud como HL7 Fire, que son los elementos que nos permiten comunicarnos entre distintos sistemas, y eso solo ocurre a través del uso de la tecnología. La receta electrónica, por ejemplo, hoy se ve algo como esto. Es exactamente lo mismo que te pide Cofepris para cualquier receta que traiga los datos del médico, del paciente, de la interacción, del diagnóstico, pero cada uno de los artículos ahora incluye un código que les permite monitorear su surtimiento en los puntos de venta. Eso hace que los distintos puntos de venta de cualquier farmacia se puedan conectar vía estándares a los múltiples emisores de receta electrónica que hay en el país. Ahí quiero aclarar que yo soy uno de esos, pero pues o sea, hay muchos que trabajan desde sus diferentes trincheras para digitalizar a los médicos en el país. Y eso permite que haya un flujo unificado y homologado de información hacia los puntos de venta para garantizar que no haya falsificaciones, para garantizar que no haya duplicidad en el surtimiento de los medicamentos, para garantizar, eh, como le llaman, surtimientos parciales. Sabemos que el tema de abastecimiento en el país es un reto, entonces seguramente a ustedes les ha tocado ir a más de un punto de venta, a más de una farmacia a surtir su receta completa. Entonces, pues son esos retos que tenemos que abordar y seguir trabajando desde la perspectiva de digitalización. Entonces, yo personalmente recomiendo tres herramientas base para la digitalización de los servicios de salud. El primero es el expediente clínico electrónico, que es el día a día de los médicos. La segunda es la aplicación para pacientes, que es lo que nos permite al paciente tener una vinculación con sus servicios de salud. Y la tercera son las herramientas de salud poblacional o ocupacional que nos permiten medir lo que pasa en todo ese ecosistema. Este, por supuesto que el expediente clínico electrónico ya ahora tiene que contar con una certificación de la NOM 024, que eso permite tener una capa de interoperabilidad básica, no la más avanzada de los estándares internacionales, pero pues ya empiezan a definir algo relevante. Las aplicaciones para paciente igual, con todos los temas de seguridad que pide la verdad es que el estándar mexicano no está tan avanzado, pero por lo menos con cubrir la ley de protección de datos personales en posesión de particulares se vuelve un tema relevante. Y herramientas de salud poblacional que nos ayudan a identificar cómo estas poblaciones están evolucionando sin exponer los datos privados del paciente. Simplemente decir, oye, tenemos tantos casos de cólera, por decir algo, en esta población, y le permiten a pagadores, a gobiernos, tomar decisiones sobre sus poblaciones que se vuelven relevantes. Todo esto me lo voy a saltar para hablar un poquito de la ley, pero en lo que cambio de presentación, quiero abrir el micrófono a ver si tienen alguien algún otro comentario. Si no, no me debo tardar mucho en encontrar la de la ley. Hasta ahora no hay más comentarios en el chat. Perfecto, ya estoy Bruno, abriendo. en lo que buscas la presentación y justo lo que mencionabas, como sin el afán de concluir lo que nos estás compartiendo, pero desde tu punto de vista, y sabemos que hemos participado en varios sesiones o eventos, parecería que es más una resistencia generacional, y también con lo que nos está poniendo Alan, el adoptar la parte de salud digital, pero también es una resistencia de nosotros como los pacientes o como las personas que hacemos uso pues de los servicios de salud, porque me llama mucho la atención que hayamos vuelto a la manera de atendernos en materia de salud a previo al COVID, cuando en el COVID era como, prefiero que sea online,
ni pongo en riesgo al médico, digámoslo así, pero tampoco me pongo en riesgo yo. Y como que éramos muy ágiles en ese sentido. O sea, mi punto es, parecería que fuera generacional, pero no solamente de cara al médico, sino también de los pacientes. ¿Tú crees que sea eso? Mira, el año pasado hicimos dos estudios, uno para preguntarle a médicos y también para preguntarle a pacientes. Y está bien curiosa o bien interesante la información porque, por ejemplo, una de las preguntas que hicimos fue, oye, doctor, ¿cómo prefieres emitir la receta? Y lo que nos decían, oye, yo sí o sí puede ser electrónica, pero necesito dar la física, necesito dar el papel. Y lo mismo le preguntábamos a los pacientes, oye, ¿cómo quieres que te entreguen la receta? Y también la muy alta mayoría nos decía, puede ser como quieras, pero yo necesito llevarme un papel. Ujú. Entonces, tiene que ver también con un tema cultural. Ujú. Y creo que tenemos que ir rompiendo esa barrera poco a poco. Es muy difícil, a menos que tengamos eventos como los que tuvimos en COVID, que se avance tan rápido en esa adopción. Y el tema de la adopción es que requiere de todos los participantes. Ahorita bien lo mencionaba Alan. Si el médico hace lo suyo y genera una receta electrónica en un expediente clínico electrónico, luego vamos a decir que el paciente también hizo lo suyo y bajó una aplicación de salud y dijo, oye, pues ya me quedo con mi receta digital. Pero luego la farmacia él no puso de su parte y rechaza la receta digital, toda la cadena se rompe. Y eso es lo que lo ha hecho muy complicado. Que si no hay un entendimiento general entre todos los jugadores, muy pocas oportunidades tenemos de que esto avance sin que el gobierno diga así va a ser. Entonces, depende de todo, ¿eh? Yo también ya conozco muchísimos médicos muy digitalizados, muchísimos pacientes muy digitalizados, pero requiere de absolutamente todos, ¿no? Voy para allá otra hora sí ya con la presentación. No sé cuánto tiempo me queda, pero lo voy a hacer en 2 minutos. Muy bien. Reforma a la Ley General de Salud que ocurrió este 15 de enero del 2026. A ver, primero hay que entender que la ley nos dice el qué, pero no nos dice el cómo. Entonces también hay que ser muy precavidos en que no hay que lanzarnos ya como el Borlas a empezar a hacer cambios y a empezar a hacer todo lo que tengamos que hacer, porque apenas va a venir el cómo tenemos que implementar o cómo tenemos que trabajar con esta ley. Lo parte importante es que ya la salud digital es parte de la ley, ya no es un deseo, ya es parte de lo que se espera. Y por supuesto que está muy ligado al objetivo del gobierno de tener el sistema universal de salud. Este problema que yo les describí es el problema que ellos mismos tienen. Entonces dicen, la única forma de lograr la universalización del sector salud es con tecnología. No hay de otra. Entonces, ¿qué se vuelve relevante en esta regulación que salen? Bueno, que la salud digital ya pasa a ser un mandato legal. Eso quiere decir que ya todos tenemos que empezar a pensar en expedientes digitales, absolutamente todos. También nos dice que tiene que existir un intercambio de servicios y continuidad de la atención. Es decir, esto se creó para IMSS Bienestar, que quieren que un paciente de IMSS Bienestar o de cualquier entidad pública pueda atenderse en cualquier otro secundario. Si yo estoy en Pemex, puedo ir a Sedena. Si estoy en Sedena, puedo ir a IMSS Bienestar y que haya un intercambio de servicios. Entonces, eso incluso abre la puerta para la colaboración público-privada, pero como les digo, solamente se puede a través del uso de la tecnología. 3, el uso obligatorio de la información. Ahora requiere que todas las áreas clínicas eleven su responsabilidad en la calidad de los datos, trazabilidad de la atención y la capacidad de reportar información estructurada. Ahí es donde entran dos normas, la NOM 04 y la NOM 024, que se espera que pues, el intercambio de que yo voy a estar enviando información de los pacientes que atiendo a sector salud. 4, estos ya son más secundarios, pero también ayuda a la planeación de infraestructura y trazabilidad. Es decir, ya todos tienen que contar con receta electrónica, integración con farmacias, laboratorios y controles digitales. Y el último, que creo que también se vuelve súper relevante para este país, que la telemedicina queda formalmente reconocida. Entonces ya deja de ser un piloto, deja de ser un nice to have, forma parte de un modelo oficial de prestaciones de servicio para las empresas y ya pone pautas de cómo trabajar con la telemedicina. Y algo importantísimo
por lo que les platicaba del tema de la vinculación con universidades que ahorita existe, es que obliga a que todo el personal tenga algún tipo de capacitación en salud digital. Ujú. Entonces ya no es nada más, ahí está el expediente, sino tienes que asegurarte que todo tu personal tenga una competencia básica de salud digital. Ya tenemos buenas noticias, pero seguimos esperando la publicación de las leyes secundarias y las normas que nos van a decir cómo esta ley se va a traducir a verdaderos cambios en el sistema de salud. También otra buena noticia es que Creo que perdimos el Sí, audio de... ¿no? me parece que lo perdimos. Vamos a tratar de conectarlo nuevamente. Denos un momento. Mientras regresa, reiteramos la invitación a poner todas sus dudas en el chat. La información que nos está compartiendo Bruno, la verdad es que está resultando bastante valiosa. Creo que a todos como parte de industria nos da una vista panorámica de dónde nos duele y de dónde podemos empezar a ejecutar. Entonces aprovechemos para preguntar a Bruno. Ya estás por acá de nuevo, ya te vemos. sí, me sacaron que a ver. Nos dejaste en pausa. Perdón, no escuché porque me estaba reconectando. No te preocupes, que nos dejaste un poquito en suspenso, pero si gustas volver a presentar. No, era eso. Y era eso, ok. Pues bueno, aquí vamos, si te parece bien, a dar un par de minutitos más para esperar si hay alguna duda. De momento, la verdad es que te agradezco mucho. Como siempre, cada plática contigo nos da mucha visibilidad de qué está sucediendo en la industria, nos da información de dónde poder ejecutar, ¿no? Muchas veces nos viciamos de nuestras creencias, de nuestros paradigmas o del día a día, de seguramente esto va a funcionar o esto es lo que necesita la industria y es cuando tenemos estos espacios que realmente nos aterrizan, ¿no? Que realmente nos dicen por dónde va el camino, qué necesitamos para construir un mensaje que llegue a las personas que lo necesitan, ¿no? Entonces, Eh, muchas creo, creo gracias, que Bruno. el, Sí. creo que el mensaje principal para todos los asistentes es que este es un tema multifactorial. Querer resolver esto solamente con tecnología no va a ocurrir. Tenemos que involucrar regulación, cultura, comunicación de los actores, y solo así vamos a poder avanzando. Yo soy de los que cree que no hay que dejarle toda la tarea al gobierno y que diga, hasta que el gobierno nos diga, vemos qué onda, sino que tenemos que seguir avanzando, porque también lo que nosotros podamos aprender en el camino le va a servir al gobierno, le va a servir a las entidades para poder transformar este sector. Con muchísimo gusto, Alan, yo le paso la presentación al equipo de COSADIN, y COSADIN se hará a cargo de hacérsela llegar. Les dejé ahí en el chat también una liga a mi agenda por si en algún momento alguien quiere echar una platicada. Yo encantado siempre de crear estas conexiones y de seguir avanzando en el ecosistema. Eve, pues nos despedimos. Seguro, muchas gracias, Bruno. Qué bueno que nos compartes tu contacto. Seguramente te estarán buscando más adelante. Y nos vemos en la siguiente edición de Estándar Salud. Que tengan muy bonito viernes todos. Gracias.